Muy bien. Ahora en este segundo video, quisiera conversarles un poco sobre lo que es la segunda fase de la auditoría informática o lo que es la fase de ejecución de la auditoría. Aquí ya es donde se hacen todo lo que dijimos que íbamos a hacer en la primera fase. La primera planificamos, nos organizamos, pero ahora ya tenemos que realizar todos esos pasos y esas actividades y tareas que establecimos en la primera etapa. Entonces vamos a seguir apoyándonos en el manual y aquí se contempla todo lo que es la elaboración de nuestros instrumentos de medición para medir los indicadores que comentamos previamente y otra serie de herramientas con las que nos vamos a apoyar para nuestra auditoría. Les recomiendo que la lean con detalle eh, porque aquí en este video solamente quiero comentarles sobre algunas cosas más particulares. Entonces, una de las cosas que vamos a utilizar en esta segunda parte o esta segunda entrega del informe es la matriz de riesgo. Esta es una forma de hacerla. Simplemente hay que considerar los principales riesgos que afectan a nuestro entorno informático, el área que estemos evaluando, y el posible impacto que ese riesgo en particular, o cada uno de ellos, podría tener sobre nuestros activos de información. Adicionalmente, llevaría lo que es la probabilidad de que ese riesgo ocurra, ¿sí? De que eso pase. Por ejemplo, un ejemplo aquí sería incendio. Entonces, el impacto, pues, dependiendo de la misma eh, ponderación que nosotros mismos establezcamos, por lo menos en este caso se mide del 1 al 3, donde 1 es bajo, 2 es medio y 3 es alto. Igual para la probabilidad. Entonces, tenemos que 3 sería un impacto alto, porque si se quema, por ejemplo, el cuarto de servidores, pues se perdería toda la información, por ejemplo, un ejemplo. Y la probabilidad sería 1, pues debido a las medidas que están tomando allí. Entonces, dependiendo de lo que haya en nuestro estudio, lo que nos encontremos en la organización, pues se va a elaborar lo que es la matriz de riesgos. Entonces, estas matrices normalmente, aquí tenemos otro ejemplo esta es un poco más elaborada, pero la idea es la misma, o sea, establecer ponderaciones del 1 al 3, del 1 al 5, y a veces es más sencillo ver esos resultados de forma gráfica. Entonces, por eso, normalmente la matriz de análisis de riesgo suele acompañarse de una parte gráfica, bien sea en gráficas circulares o tortas o lo que son los gráficos de barra. Por ejemplo, si yo aquí digo o veo que incendio un 3 y un 1, pues quizás no me diga mucho a que yo viera estas barras y pueda ver cuáles son los que tienen mayor probabilidad e incluso los que tienen mayor impacto. Entonces, les recomiendo, además de hacer esto, pues les recomiendo hacer una pequeña síntesis o un análisis, mejor dicho, de lo que quiere decir ese gráfico. Entonces, por ejemplo, pues explicar pues, que el que tiene mayor probabilidad y mayor impacto es tal riesgo. Entonces, aquí en esta parte también se hacen lo que son nuestras listas de chequeo, nuestros instrumentos, que hay unos ejemplos bastante claros de cómo se van a, a elaborar. Vamos por acá. Entonces, aquí es donde quiero llegar. En el aula virtual tenemos, o yo les coloqué un formato que es este que está allí. Él está en Excel y es bastante práctico a la hora de recoger los resultados. Entonces, eh, lo que hace es lo siguiente. Por cada proceso que vayamos a auditar, por ejemplo, si yo tengo
varios indicadores. Un indicador de eso podría ser quizás lo que son el proceso de respaldo, ¿sí? Yo podría aquí medir mi proceso de respaldo basándome en controles o estándares. Allí en el capítulo 2 habla de este manual, habla sobre lo que son los controles y los estándares y esas cosas. Y en el aula tenemos las normas ISO, la familia 27000, tenemos la 2 y la 5, 27002 y 27005, que son las que vamos a utilizar para este curso. Entonces, vamos a usar las normas ISO como nuestros controles o nuestro punto de referencia para evaluar cómo está la organización en cuanto a esos controles o a esos estándares. Es muy parecido como lo que son las normas, eh, las ISO 9000, que son las de calidad. Entonces, pero estas son aplicadas a la parte informática. Entonces, aquí tendríamos nuestro procedimiento de auditoría, por lo menos verificar alguno de esos controles. Y ahí marcaríamos si cumple o si no cumple, la referencia que sería el número del control y alguna observación. Entonces, por ejemplo, si yo quiero verificar si existe un procedimiento X que está documentado, entonces yo verifico, yo reviso en la empresa a ver si existe el procedimiento X documentado. Puede ser que el procedimiento exista, pero no está documentado. Entonces, ¿es negro o es blanco? No hay escala, aquí no hay tonos de gris. Si existe, pero no está documentado, al no cumplir con todo nuestro enunciado, simplemente lo colocamos como que no cumple. Y en nuestras observaciones podemos colocar que existe de hecho un procedimiento, pero no está documentado. Entonces así se llena este instrumento. Para lo que es la primera exposición, que vale 10% del segundo corte, necesito que llenen este instrumento, pero solamente la parte de los controles. No necesario si cumple o no cumple las observaciones. Eso no tiene importancia en este caso. Solamente la idea es saber cuántos procesos están considerando para auditar y cuáles serían los controles que van a usar para medirlo. Y de manera pues que darle una retroalimentación para poder hacer la ejecución como tal de la auditoría. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo se llenaría este instrumento. Entonces les recomiendo que lo revisen con detalle para que lo puedan llenar. Adicionalmente tenemos este otro instrumento que lo vamos a utilizar mayormente en el tercer corte, que en base, claro, esta referencia que está aquí va a ser el número que nosotros le coloquemos aquí en la primera columna. Entonces, por ejemplo, si yo encontré aquí el 2, que no cumple, por ejemplo, yo colocaría aquí el 2 y mi recomendación para mejorar ese aspecto. Entonces, pero esto ya es mayormente para el informe final. Entonces, aquí tengo un ejemplo también de cómo se llena. Entonces, de estos instrumentos es mucho más fácil extraer, por ejemplo, las recomendaciones para luego plasmarlas en el informe final. Y bueno, aquí se explica un poco más detalladamente qué o cómo podemos hacer en la ejecución de cada uno de estos tipos de auditoría informática, por lo menos auditoría de sistemas, de base de datos, de redes. Entonces aquí solamente lo que hago es entrar un poco más en detalle. Aquí vemos auditoría de seguridad y los aspectos que se pueden considerar para medir. Entonces, en la parte de redes tenemos unas tablas aquí bastante interesantes donde, dependiendo del área a auditar, podríamos encontrar los aspectos a auditar. Si tenemos los componentes físicos, una subárea que puede ser nuestra dimensión sería el análisis y funcionamiento de estos dispositivos
Y las dimensiones quizás podrían ser todos estos señores que están aquí. Y hay controles para poder hacer esas mediciones. Entonces, bueno, cualquier duda, como siempre estoy a la orden, espero su consulta. Hasta pronto.